Considera el que tenemos próximo estudio. Muy bien, ya estamos de regreso, espero que estos minutitos hayan servido para bajar un poco la comida porque luego cae de peso y da un poquito de sueño. Muy bien, vamos a continuar con nuestros temas. Iremos con lo que es el tendón, por favor, si me apoyan. Entonces vamos con lo que es el tendón, otro elemento fundamental, aunque no es muy usual que un tendón llegue a tener algún problema, bueno, pues también no está eximido de que pueda tener alguna lesión. Los tendones sirven para mover el hueso o la estructura, mientras que los ligamentos son el tejido conectivo fibroso que une a los huesos entre sí. Entonces, mediante esta aseveración decimos, el tendón es el que mueve a la articulación, mientras que el ligamento es el que los une, los que los mantiene en su sitio. Entonces, es bueno ir haciendo esa distinción entre el tendón y el ligamento. Bueno, ahora dice que generalmente la función es la de unir estructuras y mantenerlas estables. Los tendones son bandas de tejido conectivo muy resistentes que se sitúan a cada extremo del músculo y lo sujetan al hueso. Su función principal es transmitir la fuerza generada por el músculo al hueso. Es un tejido de alta demanda metabólica, pero en algunas zonas no recibe suficiente aportación de nutrientes, produciendo lesiones. Entonces, vamos considerando que una de las causas por las cuales un tendón se pueda lesionar es por la falta de nutrientes. Ahora bien, la unión del músculo y el tendón se llama miotendinoso y la unión del tendón con el hueso se llama éntesis. Los tendones pueden lesionarse o resultar afectados por situaciones como esfuerzos bruscos, traumatismos directos, sobreuso e incluso el exceso de estreñimiento también puede ocasionar lesiones en este tipo de tejidos. Ahora vamos a ver que las lesiones tendinosas pueden ser de manera general de tres tipos. La primera, la tendinitis. La tendinitis es la inflamación o la irritación del tendón. Las cuerdas fibrosas que unen al músculo, al hueso, este es el efecto que provoca una irritación o inflamación del tendón. Y esto, bueno, pues ocasiona, perdón, dolor y altamente sensibilidad justo fuera de la articulación. La tendinosis describe el tendón dolorido y degenerado por una serie de problemas en el propio tejido del tendón. La tenosinovitis la membrana sinovial es un revestimiento que tiene el tendón y esta designación de tenosinovitis se refiere a una inflamación de esta vaina. ¿Qué enfermedades causan la inflamación? Vamos a ver, por favor, si me regalan la siguiente lámina. En este caso, hay algunas enfermedades que pueden causar esto, pero primero vamos a ir analizando. ¿Qué son los tenoblastos? ¿Sí? Los tenoblastos son los tendocitos inmaduros y son los encargados de fabricar todos los componentes extracelulares del tendón. En este caso, los tenoblastos o dendrocitos son el equivalente de los osteoblastos en el hueso, es decir, son los encargados de generar el tejido del tendón. La vaina sinovial es la que reviste a los tendones, evitando el roce con el hueso. Y la inflamación de esta vaina, ya dijimos que se llama tenosinovitis. El tendón está formado por varias capas. Está el epitendón, ya tienen ustedes ahí en su gráfica y pueden verlo. Y luego viene el endotendón, que es una capa más pequeña de fibras. Y estas a su vez están formadas por fibras de colágeno secundarias. Y luego vendría lo que es el endotendón, ¿sí? Más pequeño, hasta llegar a las fibras de colágeno que se conocen como microfibras.
Y así es el tendón una serie de fibras que se van uniendo en pequeños paquetes hasta formar el paquete más grueso que se conoce como epitendón y tendón realmente. Entonces, el tendón tiene como protocolo, ya saben, la eliminación de emociones, la eliminación de parásitos energéticos, la eliminación del factor genético, también puede ser. Hay gente que tiene cierta tendencia a lesionarse los tendones y también hay que eliminar el factor del conflicto biológico. Hay que quitar todos estos 4 elementos de los tenoblastos, de los tendrocitos y de la vaina sinovial, de los fibroblastos que son los encargados de producirla, y reparar el paquete primario de fibras de colágeno, reparar el paquete secundario de fibras de colágeno, reparar el paquete terciario de fibras de colágeno, reparar el endotendón y reparar el epitendón. Vamos, aquí ahora tenemos a lo que es Belia López, por favor, contáctanos, Belia López. Maestro Gerardo, perdón. ¿Cómo estás, Belia? Presente, maestro. Platícanos, Belia, dudas, preguntas sobre el protocolo del tendón. No profundizamos mucho porque la verdad es muy sencillo y en los factores pues no hay mucho que platicar. Entonces el protocolo es muy similar al del óseo, salvo que el tendón tiene puras fibras de colágeno. Son paquetitos, como ven ustedes en la lámina, son paquetitos de fibras de colágeno que se van uniendo en grupos cada vez más gruesos. ¿Alguna duda, Belia? Pues me interesa mucho este tema porque yo tengo aproximadamente 1 año con tendonitis en un hombro y desde que usted me hizo el protocolo mejoró bastante, pero allí sigue, constante. Y pues, se me hace interesante, estoy aquí para aprender, pero pues sí está claro el protocolo, hay que eliminar las emociones, parásitos energéticos, el factor genético, el conflicto biológico, y de ahí pues ver cada parte del tendón, los ligamentos, ¿verdad? Ok, vamos todo lo que estamos aprendiendo. Vamos a aprovechar tu lesión y vamos a preguntar. Tu lesión está en el supraespinal. En el supraespinal. Vamos preguntando. Tu problema es en tendón, ¿qué te dice? Sí. Ok. ¿Qué necesita reparar? ¿Las fibras de colágeno primarias? No. ¿Secundarias? Sí. Ahí está el asunto. Entonces ahí habría que ir a ese nivel de reparar concretamente las fibras secundarias de colágeno. A ver, hazte el protocolo, por favor. Ahorita pues no vamos a quitar emociones. No sé si ya tomaste el curso de parásitos energéticos. Sí. Si quieres... Bueno, hace tiempo ya. Ok, bueno, ya ha cambiado un poquito. Entonces, pregunta si hay factor genético que te está afectando. Sí. Elimina tu factor genético, por favor. ¿Ya? Ya. Ahora, elimina el factor genético de las fibras secundarias de colágeno. Ok. Ahora dale la reparar y regenerar fibras secundarias de colágeno. Reparar y regenerar las fibras secundarias de colágeno. ¿Y ahora cómo te sientes? Bien. Okay. Muy bien. Vamos a ver. Pregunta si tienes lesionadas o si tu problema está en el paquete terciario. ¿Paquete terciario? ¿Sí? Tengo lesionado el paquete terciario. Sí. Repáralas igual. ¿El qué, perdón? Repáralas igual que Okay. lo mismo que hiciste. Repáralas. Reparar las fibras del paquete terciario.
¿Y ahora cómo te sientes? Así como que se me relajó. Ajá. Sí. Muy bien. Así entonces, ya con calmita, Delia, tú aplicarías todo el protocolo, desde los tenoblastos, fibroblastos, reparar el paquete primario, secundario, terciario, el endotendón y el epitendón, ¿sí? Quitándole Gracias. parásitos, factor genético y conflicto biológico. Celia. Gracias, maestro. Delia, adelante, por favor. Sí, para clarificar, entonces, las primeras 4 eliminaciones se tienen que llevar a cabo para cada una de las partes del tendón. Es correcto. Si ven, en cada protocolo están por separado. Siempre Sí. es eliminación de parásitos energéticos, eliminación de emociones, factor genético en algunas ocasiones, no en todas, pero el conflicto biológico sí. Y bueno, pues esas hay que quitárselas a todos los factores que están abajo. Es decir, pueden agarrar en grupo, Celia, para que no estén uno por uno. Es decir, quito emociones de tenoblastos, de fibroblastos, del paquete primario, del paquete secundario, del terciario, del endotendón y del epitendón. Quito parásitos energéticos de la vaina de todos, de la vaina sinovial, de todo quito. Factor genético de todo, del conflicto biológico de todo lo que está abajo. ¿Sí, Celia? Muy bien, gracias. Nada. Ok. Adriana Zamora, por favor, platícanos. Parece que no está Adriana. Ok, vamos a seguir adelante. ¿Sí? Maestro, Sí. ha estado viendo problemas para el Zoom, me saca y he estado queriendo entrar y no podía, entré tarde otra vez aquí a lo de tendón, entonces, Puede ser, pero ya aquí mucho, fíjate que ha sido con lo del internet. De hecho, por eso cortamos un poquito antes de irnos a comer, porque de repente nos bajó el Zoom. Normalmente aquí tenemos 20 megas de internet y nos bajó a menos de 1 mega. Por eso tuvimos que pedir que nos dieran un tiempecito para buscar otra opción y así ha estado de fluctuante el internet. Entonces, pienso yo que por ahí está el asunto, ¿sí? Pero de todas maneras, no supe del subir. tendón. Sí, de todas maneras vamos a subir los videos para que cualquier cosa que se haya escapado, puedan ustedes repasar en los videos, ¿sí? De todas maneras, ¿alguna pregunta que te quede? Ok, pues nada más vamos a hacer todo hasta la D en el protocolo, igual como en los otros. Ajá. Y en cada uno de los E, F, G, H, I, J, vamos a buscar emociones, parásito, factor genético de cada uno. Es correcto. Entonces, Agárrate los completos. Quitas emociones del E al K, quitas parásitos energéticos del E al K, eliminas factor genético del E al K y eliminas conflicto biológico del E al K. Sí, así es. Entonces, del inciso A y el inciso B de emociones y de parásitos energéticos, ¿de qué va a ser si ya esto los vamos a ir desglosando uno por uno? A ver, no te entendí ahí. Sí, yo también estoy confundida. Digo, bueno, empezamos a eliminar emociones atrapadas, emociones, lo que haya, y empezamos a eliminar parásitos energéticos. A ver, tú, por ejemplo, vas a eliminar las emociones de tenoblastos, tendrocitos, vaina sinovial, fibroblastos, del paquete primario de fibras de colágeno, del paquete secundario, del paquete terciario, del endotendón y del epitendón. Luego vas a quitar parásitos energéticos de tenoblastos, tendrocitos, vaina sinovial, fibroblastos, fibras primarias, secundarias, terciarias, endotendón y epitendón. Vas a quitar el factor genético de tenoblastos, tendrocitos, vaina sinovial, fibroblastos, paquete primario, secundario, terciario. ¿Sí? ¿Ya me entendiste cómo es? Sí, sí. Así es. Así es. Y entonces en la osteoporosis va a ser lo mismo, ese mismo. Exactamente igual. Oh. Todos es igual. Ok, muy bien. Muy bien, gracias. No de nada.
Muy bien, entonces vamos con otro tema que va a ser interesante y este sí es un poquito más detallado porque estamos hablando de uno de los tejidos que se considera como más difícil de regenerar y esto estamos hablando de los cartílagos. Dice aquí que el cartílago es el tejido firme pero flexible que cubre los extremos de los huesos. Es en una articulación. También da forma y apoyo a otras partes del cuerpo, tales como las orejas, la nariz y la tráquea. El cartílago sano ayuda a moverse al permitir que los huesos se deslicen sin rozar a otros. Amortigua los golpes al caminar y los saltos, para prevenir también el desgaste por rozamiento, como ya dijimos, y por lo tanto para permitir los movimientos de esta articulación. El cartílago lesionado, inflamado o dañado puede causar síntomas como dolor, limitación del movimiento y también puede conducir a daños articulares y deformidades. Entre las causas y problemas de los cartílagos se encuentran las rupturas y lesiones, como las lesiones causadas por los deportes. También hay factores genéticos que influyen y otras enfermedades como la artritis. Vamos a... Ahora bien, el tejido cartilaginoso es un tejido avascular compuesto por condrocitos y una matriz extracelular abundante, correspondiendo a más del 95% del volumen total del cartílago. Los condrocitos son los encargados de producir y mantener la matriz cartilaginosa. Ojo, los condrocitos son los encargados de producir y mantener la matriz cartilaginosa. ¿Sí? La matriz se conforma de muchas fibras colágenas sumergidas en una sustancia fundamental, rica en proteoglicanos y glucosaminoglicanos, que conforman la condromucoproteína. Es flexible, pero firme. Gracias a esto resiste tensiones mecánicas y puede proporcionar un soporte, en este caso semirrígido en ciertos lugares, pero también con cierta flexibilidad. Muy bien, vamos a ver la siguiente lámina, por favor. Ahora, ¿qué son? No, se regresó, no creo. Aquí está. ¿Qué son los proteoglicanos? Se trata de moléculas que contienen proteínas y polisacáridos que se encuentran en la matriz extracelular de los tejidos de tipo conectivo, como por ejemplo los cartílagos o en partes de la piel como la dermis y la epidermis, donde se encuentran de forma natural. Los glucosaminoglicanos son estructuras compuestas por una molécula de ácido hialurónico, yo creo que les va a sonar muy familiar, unido a proteoglicanos. Forman parte de la sustancia amorfa o fundamental de la matriz extracelular y se encuentra solo en los tejidos que la poseen. Pregunta si están estas páginas en su manual o se van bien. Estas páginas me parece que sí están en su manual. Por favor, si gustan revisarlas. Si no, pues se las mandamos. No está. No está esta. Bueno, esta Ni se las la mandamos. anterior tampoco. Ahora fíjense bien. La deficiencia o falta de estas moléculas conduce a numerosas patologías, entre las que encontramos la osteoartritis, fibromialgia, la inestabilidad articular. Estamos hablando que la deficiencia de los glucosaminoglicanos puede producir este tipo de inestabilidad. Vamos a ver, Silvia, ayúdame, por favor, si te puedes conectar. Sí, Gerardo. Ok, pregunta, si me hacen falta, si tengo deficiencia de glucosaminoglicanos, está ahí la palabra en tu pantalla, mi articulación es altamente inestable. ¿Qué te dice? Me dice que sí. Ok, entonces,
Cuando alguien dice, oye, siento como que se me mueve la articulación, bueno, entonces lo primero que tengo que checar es ver si el nivel de estas moléculas es el adecuado, ¿sí? Entonces los glucosaminoglicanos nos van a ayudar a mantener una buena estabilidad articular. Ahora bien, vamos viendo en la siguiente página, si son tan amables. Allí cuando, maestro, ahí cuando truenan, por ejemplo, las rodillas, la cadera, ¿es una deficiencia de eso? No, ahí tenemos que checar si la articulación está bien y si el nivel del cartílago es el adecuado. Porque cuando truena pueden ser varias cosas, no necesariamente. Tendríamos la pregunta que yo haría ahí es, ¿tu problema está en ligamentos, en tendones, en cartílago? ¿Sí? Si me dice que sí, repararía eso. Si no me dice que no, entonces ya me iría a algo más estable, como o más, más detallado. Glucosaminoglicanos, tienes carencia de glucosaminoglicanos y me podría decir que sí o que no, pero tengo que ir de lo general a lo particular. Por ejemplo, tú tienes un caso concreto. ¿De quién, tuyo o de algún paciente? ¿De que truenan las rodillas? Sí, de mío o sí. O pregúntate tú misma, mi problema es en ligamentos, en tendones, en cartílago. A ver, pregunta, ¿cuál de esas tres te da? Me dicen cartílago. Ok, entonces tú tendrías que aplicar el protocolo correspondiente a este protocolo. Pregúntate cómo está tu nivel de... Te voy a regresar la pantalla para que puedas ver la palabra completa. Ahí están. Ya la tienes en tu pantalla. Pregunta cómo está tu nivel de glucosaminoglicanos. El nivel de glucosaminoglicanos. Hay déficit del nivel de glucosaminoglicanos. Sí, me dice que sí hay déficit. ¿Sí? Entonces ahí le vas a tener en tu protocolo, aplícatelo y ahorita en el protocolo viene este elemento. Entonces, Ok. ya que veamos todo, regálame tu nombre porque no distingo las voces. Berenice. Berenice. Berenice, entonces por favor, vamos a hacer esto. Cuando terminemos cartílagos y estemos viendo el protocolo, tú ayúdame a hacerte este protocolo. ¿Te parece? Ok, muy bien. Gracias. No, a ti. Entonces vamos viendo. Esta parte ya la vimos. ¿Me ayudas a avanzar? No, creo que no avanzamos mucho, ¿no? Okay, a ver, otra más. Ahí estamos, ¿no? Dice que existen otros tipos de célula aparte de los condrocitos, que son los condroblastos. Ya sabemos que estos son, cuando son inmaduros, son conocidos como condroblastos, y cuando ya son maduros son los condrocitos, pero se vuelven más inactivos. Entonces, ahí está un conflicto importante. Vamos a ver cuál es la definición de condroblastos. Dice que derivan de dos fuentes de células mesenquimatosas, al igual que se acuerdan las células mesenquimales, dentro del centro de la condrificación y de las células condrogénicas de la capa celular interna del pericondrio. Los condroblastos son células basófilas y rellenas que muestran los gránulos necesarios para la síntesis de proteínas. Los condroclastos, su función es fagocitar el cartílago durante la condrogénesis. Entonces les digo, el proceso que siguen los cartílagos es el mismo que el hueso, pero con sus debidas proporciones. Es mucho más lento el proceso de los cartílagos. Entonces vamos a seguir viendo otros elementos. Dice que una vez que se daña el cartílago, su capacidad de reparación es muy limitada, debido a que los condrocitos están obligados o organizados en lagunas, es decir, como que están aislados. Ahorita vamos a ver algunas láminas donde se ven a los condrocitos y van a ver como que están aislados en ciertas secciones
y no tienen acceso a todas las zonas del cartílago, y eso puede ser una limitante para la regeneración del cartílago. Por eso dice que no pueden migrar a las áreas dañadas. También porque el cartílago hialino no tiene un suministro de sangre. Esto ya lo sabemos. Y la disposición de la nueva matriz es muy lenta. Luego también los cartílagos sufren una involución o un proceso regresivo. El cartílago al envejecer pierde su transparencia y disminuyen las células y la basofilia de la matriz, producto esta última de la pérdida de condomucina y también el depósito de albuminoides. Otra manifestación regresiva de este tejido es la aparición de fibras gruesas de aspectos diferentes a las fibras colágenas, las cuales muestran un aspecto brillante y suelen extenderse en grandes zonas. A este proceso se le conoce como la transformación de asbesto del cartílago. Entonces, como vemos aquí, hay una reversión de los tejidos del cartílago y sufre una degeneración de su tejido, y este proceso se conoce como la transformación de asbesto. Y bueno, vamos a ver cómo vamos a ir reparando todo esto. Otro cambio regresivo importante lo constituye la calcificación. En esta se depositan gránulos pequeños de fosfato y carbonato de calcio en la matriz del cartílago, inicialmente próximo a las células, los que posteriormente invaden la matriz, y el resultado de esto es que el cartílago se endurece y se torna quebradizo. Los esqueletos de los tiburones, sabemos, sin embargo, es algo que nos da mucha luz respecto a lo que vamos a hacer. Se sabe que los esqueletos de los tiburones, de las rayas y otro tipo de peces, bueno, de peces asociados a este tipo de tiburones, tienen un cartílago que se regenera constantemente. Y de ahí dicen, bueno, pues si el tiburón puede regenerar ese cartílago, los seres humanos tienen un sistema mucho más complejo y mucho más eficiente. Entonces, ¿por qué no pueden regenerarlo? Y la verdad, pues es una pregunta interesante, pero vamos a resolverla. Pero para ello vamos a saber qué es la condrogénesis. Dice aquí que la condrogénesis... Todas esas páginas nos faltan, maestro. Es que estas no las envié porque son parte de mi curso, pero por eso quiero que pongan en este especial. Pero voy a ver cuáles les puedo mandar. ¿Sí? Con la condrogénesis dice que es el proceso de desarrollo del cartílago. Y bueno, pues en este caso ahí se hace. Ya sabemos, en láminas anteriores estuvimos visto que los condrocitos, bueno, pues son los encargados de estar dando este proceso de regeneración, pero bueno, pues vamos a ver cómo lo podemos depurar. La regeneración cartilaginosa es la capacidad de regeneración del cartílago, y todos dicen que es muy pobre, sí, porque no habían visto la opción de la bioenergética. Esto se dice que porque no hay un buen suministro sanguíneo, que porque sufren procesos involutivos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al final vamos a ver qué proceso nos puede llevar a la regeneración del cartílago. Vamos a ver la siguiente lámina. Vamos a ver aquí lo que es la estructura del pericondrio. Estas láminas se las voy a mandar porque creo yo que también les puede servir como base de fundamento. Por eso es que nos vamos a saltar esta página y nos vamos a ir directamente a lo que es el crecimiento. Dice que el crecimiento del cartílago se efectúa mediante dos tipos de mecanismo: el crecimiento por oposición o exógeno y el crecimiento intersticial o endógeno. El crecimiento por aposición, dice, a partir de la capa interna del pericondrio se producen de manera continua nuevas capas de cartílago por proliferación de las células mesenquimatosas
que se disponen en las zonas más profundas del pericóndilo. Esta es una opción de regeneración del cartílago. Dice que estas células se diferencian en condroblastos, los cuales segregan sustancias fundamentales, amorfa y fibras colágenas. Esto es el proceso de crecimiento por aposición. Esa se la voy a enviar. Ahora, el crecimiento intersticial. Este dice que los condrocitos suelen reunirse en pequeños grupos, denominados grupos isógenos o nidos celulares, constituidos cada uno de ellos por la progenie de un condrocito que ha pasado por varias divisiones mitóticas. Entonces, ya tenemos dos tipos de crecimiento de tejido, el intersticial y el anterior que vimos. Ahora, vamos a seguir adelante. Tenemos aquí esta lámina donde vemos los tipos de tejido, pero vamos a seguir todavía adelante. Esto lo pueden revisar, se lo vamos a enviar. ¿Cuáles son los componentes principales? Bueno, pues el colágeno. Ya vimos que el colágeno es una molécula proteica que forma fibras de colágeno, obviamente, y estas se encuentran en todos los animales, son secretadas por el tejido conectivo como los fibroblastos. Entonces, avanzamos, por favor. Dijimos ya que el ácido hialurónico es un elemento importante en este tipo de reparaciones y es una sustancia que se encuentra en forma natural en numerosos tejidos y órganos del cuerpo humano, la epidermis, tejido conectivo, cartílagos, líquidos, sinovial, ojos, etc. Y el ácido hialurónico es un polisacárido perteneciente al grupo de los glicosaminoglicanos que desempeña una importante función en la estructura de la piel. También en la elasticidad de las mismas. Vámonos directamente al protocolo, vamos a ir viendo el protocolo porque me interesa ver la reparación que quedamos de ver. Sin embargo, vamos a ver que aquí vamos a utilizar las fibras de colágeno tipo 1, que son para huesos, la córnea, la dermis y tendones. La tipo 2 es para cartílagos, que es la que vamos a usar ahorita. Entonces, las fibras de colágeno tipo 2 son las que vamos a utilizar en nuestra reparación de cartílagos. Las demás se las damos nada más para cuando tengan que hacer uso, por ejemplo, de la reparación de tendones, utilizarán las fibras de colágeno tipo 1. Muy bien, nos vamos en la siguiente. Son otros tipos de fibras de colágeno. Les digo que hay alrededor de 21 tipos de fibras. Y ahora sí estamos con el protocolo. Estamos con lo que son la eliminación de emociones, la eliminación de parásitos energéticos, la eliminación del factor genético y la eliminación del conflicto biológico. Esto ya ustedes saben que es algo que es básico. Eso se tiene que hacer en cada protocolo y aplicarse a todos los conceptos que van de la E a la M, en este caso. ¿Cuáles son los factores que vamos a tener que depurar? Condroblastos, condrocitos, clondroclastos, sustancia fundamental, los proteoglicanos, los glucosaminoglicanos, la condrogénesis, la condromucina y el depósito de albuminoides y revertir la transformación de asbesto del cartílago. Recuerdan que vimos que el cartílago sufre una involución y se convierten las fibras en un endurecimiento que se le conoce como transformación de asbesto del cartílago y lo convierte en quebradizo. También la calcificación, esto afecta también porque endurece y hace quebradizo al cartílago. Y bueno, pues hay que reparar la condrogénesis, es decir, el origen, lo que produce las células que hacen que crezca el cartílago. Luego tenemos que depurar el crecimiento por oposición o intersticial, dependiendo de cuál nos pida la reparación, y hay que quitar todos estos factores de emociones, parásitos energéticos, factor genético y biológico, de las fibras de colágeno y del ácido hialurónico. Ahí va la pregunta. Por ejemplo, estimado Vicente,
¿Qué te dice que si el cuerpo puede producir el ácido hialurónico? ¿Qué te dice? No te escuché muy bien, se te oye bien lejos la voz. A ver, Repite, por favor. A ver, ¿ya me escuchas mejor? Sí. Pregunta, por favor, si tu organismo puede producir el ácido hialurónico. Respuesta sí. Correcto. Muy bien. Entonces podemos producir el ácido hialurónico y con eso estamos ayudando. Muy bien. Entonces, mi estimado Yudel, ¿qué te dice? ¿Puedes revertir la transformación de asbesto del cartílago? ¿Preguntabas a mí de nuevo? No, le preguntaba a Yudel, nada más que no sé si está ahí conectado. Sí, ¿verdad? Sí. Ok, Yudel. Vamos con Adriana Zamora a ver si ya está. Adriana, ¿sí? Te dice que puede revertir la calcificación del cartílago. Me dice que sí. Ok. Yo sé que puedes promover el crecimiento del cartílago por aposición o intersticial. ¿Qué te dice? ¿Me puedes repetir, Gerardo? Y pregunta, por favor, si puedes generar el crecimiento del cartílago por aposición o Intersticial. Sí, me dice que sí. Correcto, Jocelyn. Nada más aquí habría que fijarse, compañeros, que tenemos que preguntar qué opción es la que la persona puede desarrollar. Entonces tendríamos que preguntar primero, ¿el crecimiento debo generarlo por aposición o de forma intersticial? Y la persona me tiene que decir. ¿Quién fue? ¿Fue Brenda quien me dijo de su lesión en las rodillas? Que le decía yo que al final del protocolo ella nos iba a ayudar a... No, yo, Berenice. Ah, fue Berenice. Me acordaba que era con B, pero la verdad es que sí, se me va. Berenice, pregúntate tú, por favor, si puedes generar, que cuál es la mejor opción para generar crecimiento de tu cartílago, por aposición o de forma intersticial. De forma intersticial. Correcto, entonces tú cuando llegues a la opción L, en vez de decir generar crecimiento de manera intersticial, ¿sí? Tú tendrás que decir esto. Si la respuesta hubiera sido por aposición, entonces tú tendrás que decir generar crecimiento del cartílago por aposición, ¿sí? Sí, ok. Ahora, hay que decir, vamos haciendo el protocolo. Entonces eliminaríamos emociones, eliminaríamos parásitos energéticos de todos, eliminaríamos conflicto biológico de todos y, el factor genético de todos. Y ahora, Berenice, ¿cómo aplicarías ya el conflicto? Vamos a hacer nada más lo último. Eliminar el conflicto biológico de todo. Por favor, tú hazlo como ejercicio para ti mismo. Ya nada más elimina el conflicto biológico de todo. Elimina el conflicto biológico de condroblastos. Nada más permíteme, pregúntate tú. ¿La orden de crecimiento debe ser por aposición o intersticial? Pregúntate. La orden de crecimiento debe de ser por aposición o intersticial. Intersticial. Ok, entonces cuando llegues a la L, tú debes dar la orden de crecimiento de forma intersticial. ¿Sí? Okay. Entonces aquí el comando que voy a dar para cada uno de ellos va a ser... primero eliminar el conflicto biológico. Sí, el conflicto biológico, para eliminar el conflicto biológico, sí, pero el comando que voy a usar, ¿cuál sería? Para eliminar el conflicto biológico de condroblastos, o nada más doy el comando, elimino conflicto biológico de condroblastos. No, aquí acuérdate que hemos estado dando un comando para eliminar el conflicto biológico. ¿O los cromosomas? Así es. Ok.
Sí, todavía no lo domino. Del ¿Cuál cromosoma. es? Escríbelo para que... Cromosoma, del cromosoma, a ver, por A ver, aquí. pares de cromosomas. Pares de cromosomas del 1 al 23, etapa 4, ¿y luego qué sigue? Del 1 al 4. Porque si le dices etapa 4, nada más va a eliminar. Etapa del 1 al 4 se dice, ¿verdad? Cromosomas del 1 al 23, etapa del 1 al 4. Eliminar el conflicto biológico. ¿Cómo? Eliminar el conflicto biológico. Eliminar el conflicto biológico de los De condroblastos, condroblastos, condrocitos, condroclastos, sustancia fundamental. Sí, proteoglicanos. O los voy a decir todos juntos: proteoglicanos, glucosaminoglicanos, condrogénesis, condromucina y el depósito de albuminoides. Revertir la transformación de asbesto del cartílago. Aquí ya no digas revertir, porque ese es un comando. Nada más dice la transformación de asbesto del cartílago. O la transformación de asbesto de cartílago, la calcificación, la condrogénesis y el crecimiento, generar crecimiento intersticial. No lo digas. Ahorita estás quitando el conflicto biológico. Nada más tienes que decir eliminar el conflicto biológico del crecimiento intersticial. Determinar o eliminar. Fíjate, ahí te va. En el caso tuyo tendría que ser así la eliminación del conflicto biológico. Dice, parte de cromosomas del 1 al 23, etapa del 1 al 4, radical el conflicto biológico de los condroblastos, condrocitos, condroplastos, sustancia fundamental, glicanos, glucosaminoglicanos, condrogénesis, la condromucina, del depósito de albuminoides, de la transformación de asbesto del cartílago, de la calcificación, de la condrogénesis, del crecimiento intersticial, de las fibras de colágeno tipo 2 y del ácido hialurónico. Ahí quité el conflicto biológico. Ahora, ya tengo que dar mis comandos y ya tengo que decir, generar tejido cartilaginoso por parte de los condrocitos. Generar tejido cartilaginoso. Por parte de los condrocitos. Generar llevar a los niveles óptimos los proteoglicanos y glucosaminoglicanos. Okay. Depurar el proceso de condrogénesis. Okay. Elevar a los niveles óptimos la condromucina y el depósito de albuminoides. Okay. Luego aquí ya digo, revertir la transformación de asbesto del cartílago. Revertir la calcificación del cartílago. Okay. Realizar el crecimiento intersticial. Y también producir y elevar el nivel de fibras de colágeno y ácido hialurónico. Así quedaría el proceso. Obviamente, pues ya le quitaste emociones, el factor genético y demás, pero ese sería el protocolo de aplicación de la regeneración de cartílagos. ¿Sí? Así tendrías que aplicarte, entonces, Berenice, para tu cartílago que te salió dañado. Ok. Preguntas, vamos viendo. ¿Quién está por aquí? Daniela, ¿ya estás conectada? Profe, en la M, ¿cómo dijiste que ibas a hacer? La M es reparar y regenerar las fibras de colágeno y elevar los niveles de ácido hialurónico a nivel óptimo. Puede ser esto. Digo, puede variar según como te salga tu rastreo. Dices, sí, reparar y regenerar las fibras de colágeno y elevar los niveles de ácido hialurónico a nivel óptimo. ¿Y cuál fue el comando para la K? Para la K, aquí, sería, ya quitamos, ¿verdad? Ahí, si se dan cuenta, me brinqué la condrogénesis, porque a ella nada más le quité el conflicto biológico. Entonces la condrogénesis no queda, pero si tú quieres dar
dar un comando para la condrogénesis, yo le daría este. Elevar el proceso de condrogénesis a nivel óptimo. Elevar o llevar el proceso de condrogénesis a nivel óptimo. ¿Y por qué no lo preguntó ahí, maestro? ¿Por qué dice que no se necesitó ahí? Ahí, porque le quité su conflicto biológico. Entonces, mira, vamos a preguntar. Si quieren, pueden poner ese comando. Pero si yo le quito el conflicto biológico a un proceso que ya se da por naturaleza, entonces ya no es tan necesario dar un comando. Vamos preguntando. ¿Me regalas tu nombre, por favor? Berenice. Berenice. Vamos preguntando, Berenice. Si yo le quito el conflicto biológico a un proceso, necesito darle un comando adicional. Que dice que no, que te dice a ti. No. ¿Ves? Pero si tú quieres darle un comando, le puedes decir, bueno, elevar el proceso de condrogénesis o llevar el proceso de condrogénesis a su nivel óptimo. Si eso te hace sentir como más segura. ¿Sí? Ok, gracias. No, de nada. Entonces recuerden, esto también puede ser bueno para ustedes. Cuando un proceso ya se da por naturaleza, si quitamos el conflicto biológico, la misma naturaleza hace que lo lleve a sus niveles óptimos. Pero si nosotros queremos asegurarnos más, entonces le podemos dar la indicación de que ese proceso lo lleve al nivel óptimo. Pero como vimos ahorita, ya por naturaleza se da ese hecho. ¿Sí? Muy bien, vamos a ver aquí. Lucero, por favor. Sí, maestro. Dudas, preguntas, Lucero. Pues no, nada más no alcancé a anotar todo, pero ya aquí el protocolo ya lo corrigieron y con eso ya me imagino que ya está todos los comandos, ¿verdad? Están todas las partes que integran la regeneración. Ok. Ahora, Ok. hay algo muy importante. Nuestro compañero Vicente nos dijo que el ácido hialurónico, que es uno de los complejos, sí lo puede producir el cuerpo humano. De hecho, vamos viendo, el ácido hialurónico se produce en el intestino delgado. A mí me dice que sí. ¿Qué les dice a ustedes? Sí. ¿Sí? ¿Quién más? Sí, sí. Entonces, bueno, lo podemos producir, hay que utilizarlo. Este es pues un elemento muy bueno y fundamental en todo el proceso de regeneración. Ahora, el crecimiento es el único que tienen ustedes que escoger en base a la pregunta que le hagan a la persona, cuál es el que es factible para ella. Puede ser, a veces les va a salir que es por aposición o muchas veces sale intersticial. Y tienen que escoger uno de los dos, el que les diga. ¿Sí? Profe, Sí. los discos intervertebrales también entrarían en esto. También te puede servir, pero el protocolo es un poquito diferente para ellos, porque ellos directamente son los fibroblastos los que producen ese tipo de fibra que requieren los discos intervertebrales. ¿Tú ya tomaste TBC1? No. ¿Sí? Sí, profe. Yudel, ¿verdad? No te reconocí. Sí. Sí, Yudel. Entonces acuérdate que ahí los que generan son los fibroblastos. Ok. Y también hay varias cosas. Vamos checando. El primer cartílago que se generan los discos intervertebrales lo generan los fibroblastos. ¿Qué te dice? Que sí. Ok. Entonces, valdría por el tipo de cartílago, fíjate. Entonces sí varía un poquito, pero puedes meter también ahí, preguntar si también requieres producción de condroblastos para discos intervertebrales, te va a decir que no. Pregúntale, ¿puedo producir fibras de colágeno para los discos intervertebrales a partir de condrocitos? ¿Qué te da? Que no. ¿Verdad? Entonces ahí hay que usar nada más el cambio de células, porque también varía un poquito.
sí varía un poquito por el tipo de colágeno que usan en un lugar y en otro. Ok. Muy bien, Yudel. Sería entonces, ¿cuáles serían los que llevan ahí? En los fibroblastos, Y ¿en cuál me dices? para cambiar la sustancia fundamental, o sea, lo que va a usar ahí para la columna vertebral serían. Para el cartílago que está, por ejemplo, entre los huesos, ahí tenemos que utilizar a los condrocitos. Ah, ok. Sí, para ese. Aquí el protocolo para ese tipo de cartílago son condrocitos. Son los que nos ayudan a producir ese tipo de fibra de colágeno. Sin embargo, les mandé otros tipos. Si nos regresamos, miren, ¿me puedes ayudar? Aquí viene, que también se los vamos a mandar, le voy a pedir a Milton otro poquito más. Miren, aquí viene, dice, las fibras de colágeno tipo 1, viene para lo que son los huesos, la córnea, la dermis y los tendones. Y también sirve para quitar la flacidez, por si alguien quiere utilizarlo. Y luego los cartílagos son tipo 2, que ya dijimos, y están en el humor vítreo. El tipo 3, que está en venas, en piel, en órganos que tienen la capacidad de que se expandan y se contraigan. Luego el 5, tenemos órganos y tejidos para dar resistencia. Y luego viene otro tipo de cartílagos, ¿sí? A ver si nos ayudan, por favor. El 6 está presente en la mayoría del tejido intersticial y sirve de anclaje a las células en su entorno y se asocia con el tipo 1. Y luego viene aquí el que se encuentra en el cartílago y no, parece que en esta no viene. Pero si quieres, déjame, lo veo, nada más viene lo que son ligamentos, tendones, pero no viene el otro tipo. Pero si quieres, déjate lo mando. Les digo que son aproximadamente 20 tipos de fibras de colágeno. Pero la verdad, como no era tema ahorita de esta ocasión, pues bueno, pero si utilicen para regenerar lo que son cartílagos de lo que son los discos intervertebrales, utilicen mejor los fibroblastos. Ok, profe, gracias. Dijo los condrocitos. Los condrocitos para los demás cartílagos que están entre, por ejemplo, en rodillas, en codos, todo eso. Y los fibroblastos para los discos intervertebrales. ¿Sí? Ok. Daniela, ¿ya estás conectada? ¿No? Muy bien. Jocelyn y Jaime, por favor. ¿Quién más? Jaime Martínez. Jaime, ¿sí estás conectado, Jocelyn? Creo que no están. Bueno, vamos a continuar entonces. ¿Dudas y preguntas sobre lo que es cartílago? ¿No? Vamos a pasar entonces al siguiente tema. Para la colágena. Para el colágeno. Bueno, propiamente el colágeno ya saben que es una proteína que se genera, pero ahí tendríamos que depurar la síntesis del colágeno. ¿Sí? Es un proceso por el cual se produce el colágeno en nuestro cuerpo. Y ahí lo que podrían hacer es depurar la síntesis del colágeno. Okay. ¿Sí? Pero es un proceso larguito, ¿sí? Está largo. Muy bien, vamos aquí con las neuronas. Dice que se toma del griego neurón, que significa cuerda. Es la célula principal del sistema nervioso, cuya función principal es recibir, procesar y transmitir información a través de señales químicas y eléctricas por medio de la membrana plástica. Están especializadas en la recepción de estímulos y conducción de impulso nervioso en forma de potencial de acción. Están integrados por el cuerpo o soma, que es propiamente la composición celular, por el cono axónico, que conecta al soma con el axón y contiene alta concentración de mitocondrias
es decir, de energía. ¿Me ayudas con la siguiente? El nodo de Ringer, estas son interrupciones que ocurren a intervalos regulares a lo largo del axón de la vaina de mielina y regulan las señales eléctricas entre las neuronas. Luego sigue el axón, que son prolongaciones especializadas para conducir el impulso nervioso. Luego viene la vaina de mielina y esta capa que se forma alrededor de los nervios permite que los impulsos eléctricos se transmitan de manera rápida y eficiente a lo largo de las neuronas. Los botones sinápticos son ramificaciones del axón y permiten que el impulso nervioso se propague en diferentes direcciones. Las dendritas, su principal función es recibir los impulsos de otras neuronas y enviarlas hasta el soma de las neuronas. La sustancia denisal capta la información para una correcta síntesis de proteínas. Luego viene algo que es muy importante, fíjense ustedes, vienen las células gliales. Si bien todas las partes que integran la neurona son tremendamente importantes, para lo que nos llama la atención este día son las células gliales y posteriormente vamos a ver a los astrocitos. Estos van a ser fundamentales para la reparación de este tipo de tejido. Las células gliales dice que sirven de soporte a las neuronas e intervienen en el procesamiento cerebral de la información, mantienen el equilibrio de las neuronas y se encargan de la reparación, vean ustedes, se encargan de la reparación y la regeneración de las lesiones del sistema nervioso. Por lo tanto, las células gliales van a ser un elemento fundamental para efectuar reparaciones en relación a las neuronas. Muy bien. Y luego viene lo que son los astrocitos. Se encargan de aspectos básicos para el mantenimiento de la función neuronal. ¿Sí? Fíjense bien. Para el mantenimiento de la función neuronal, entrelazándose alrededor de la neurona para formar una red de sostén y actuando así como una barrera filtradora entre la sangre y la neurona. Esta barrera se conoce como barrera hematoencefálica y contiene regiones especializadas de alta conductancia que controlan el paso de nutrientes, fíjense bien, controlan el paso de nutrientes, oxígeno, vitaminas y hormonas hacia el tejido nervioso. Cuando existe destrucción neuronal, por ejemplo, tras sufrir o ocurrir un accidente cerebrovascular, también actúan como liberadoras del factor de crecimiento nervioso que a modo de abono biológico facilita la regeneración de las conexiones neuronales. Entonces tenemos las células gliales y tenemos a los astrocitos, que son dos tipos de células encargadas de mantenimiento y regeneración del sistema nervioso. Por lo tanto, estos dos elementos van a ser fundamentales para la reparación de este tipo de tejido. ¿Tenemos un descanso? No, ya es término de la práctica y luego viene sesión de preguntas. Ok, entonces nada más vamos aquí. Las funciones. ¿Cuáles son las funciones? Bueno, limpian el desecho del cerebro, transportan nutrientes hacia la neurona, mantienen el pH del sistema nervioso central, el equilibrio iónico y intracelular, sostienen en su lugar a las neuronas, digieren partes de las neuronas muertas, regulan el contenido del espacio extracelular, unen las neuronas a los capilares sanguíneos y fíjense ustedes, mantienen una concentración equilibrada entre el medio extracelular y el intracelular, promoviendo el ingreso de determinadas sustancias posiblemente nocivas, es decir,
realizan un montón de actividades que son en beneficio del sistema nervioso. Creo que esta lámina sí la tienen en su, revísela por favor, si no para enviárselas, pero esta lámina de las funciones que realizan es fundamental, porque debe de quedar bien fija en su mente para que a la hora de que efectúen el protocolo de reparación, se aplique de manera correcta. Vámonos a terminar lo que es el protocolo para seguir con un resumen y las preguntas y respuestas. Aquí tenemos un esquema para que ustedes puedan identificar dónde se encuentra cada una de las partes que integran a las neuronas y bueno, pues cuando den un comando sepan exactamente a qué se están refiriendo. Acuérdense que hemos dicho que el conocimiento nos da poder y si nosotros sabemos exactamente qué parte es la que queremos que ejecute esa función, va a ser más específico y más óptimo el resultado. Cuando nosotros no nos dedicamos a investigar a qué nos estamos refiriendo, es un orden general abierta que puede dar un resultado, sí, pero no al 100%. Ser concretos y saber a qué nos referimos, eso nos da mucha confianza y seguridad en que nuestros comandos van a ser los correctos. Nos vamos a la siguiente, por favor. Entonces tenemos el protocolo. Ya hemos visto entonces que los factores de A, B, C y D son básicos y tienen que ser aplicables a todos los demás factores que estén relacionados en el protocolo. Entonces aquí vamos a depurar todas las partes que integran a las neuronas y de hecho al sistema. Y bueno, pues hay que quitar la disfunción de las células gliales y la disfunción de los astrocitos y al final dar la instrucción de reparar y regenerar el tejido nervioso. ¿Sí? ¿Me das la siguiente lámina? Ok, entonces, sí, mejor regresamos. Nos regresamos a neuronas. Vamos con preguntas. En este caso, ¿quién no ha sido? Marisol, por favor. Marisol y Nicolás, a ver si están conectados. Sí, ya estoy. Tuve problemas después de la comida, pero ya. Marisol, platícanos aquí del sistema de reparación de neuronas. En sí está muy cortito, pero es bastante bueno. Puedes preguntar, Marisol, si corrigiendo la disfunción de las células gliales, ¿puedes ayudar a reparar el sistema nervioso? Me dice que sí. Okay. No sé si esté por ahí nuestro compañero Nicolás. Sí, aquí estoy. Nicolás, ¿puedes preguntar con bioenergética, por favor, si eliminando la disfunción de los astrocitos podemos reparar el sistema nervioso? Sí, me dice que sí. Correcto. Ahora, acuérdense que hay muchas enfermedades, doctora, por ejemplo, que se deben sí, hay algunas o muchas de las patologías, quizá te ha tocado algunas por tu gran experiencia, en donde se ve dañada la vaina de mielina y esto ocasiona problemas también. ¿Es correcto? ¿Se desconectaría la doctora? Creo que no sirve su micrófono. Entonces, acuérdense que tenemos que quitar parásitos energéticos, emociones, factor genético, conflicto biológico y luego dar la instrucción de reparar el cuerpo soma, el cono axónico, el nodo de Reinberg, el axón, la vaina de mielina, los botones sinápticos, dendritas, sustancias de inicio. Y luego eliminar la disfunción de las células gliales y de los astrocitos para que entonces podamos regenerar esa zona que específicamente queremos. ¿Preguntas? Ahora sí, resumen. Sí. Maestro, yo tengo una pregunta. Adelante. Sí. Por ejemplo, cuando hay una enfermedad en la que se le empieza a deteriorar el recubrimiento a los nervios, o sea, es la vaina de mielina, sí. Entonces,
esta orden de reparar cuerpo, soma, cono axónico, nodo de Reimer, axón, vaina de melina, es suficiente para Se cortó. para Soy un poquito cortado. A ver si. para